No, muchachos, entonces otra vez buenas tardes. Pues la charla va a estar a cargo del doctor Renzo. Él es doctor de la Universidad pues, de la Uniamazonía. Es profe de allá, es profe también de la Autónoma. Entonces, y él pues ya tiene muchos años trabajando en Equinos, entonces aprovechen mucho la charla. Las preguntas que tengan las pueden hacer en el chat y se van a ir respondiendo. Bueno, Juan Diego, muchas gracias. Sí, muchachos, como lo dice Juan Diego, es una charla pues, abierta a todas las personas, como lo hablamos ahora. Tenemos una participación, una asistencia múltiple, tanto de las personas que hacemos parte del semillero de Quinos de Juan, así como personas pues, externas a la autónoma. También nos acompañan personas presentes de la Universidad de la Amazonia y nos acompañan personas pues, de otras universidades y de otros lugares. Un gusto, bienvenidos todos. Es una charla en la cual podemos participar todos. Es una charla pues adaptada para el conocimiento necesario que tenemos los médicos veterinarios que trabajamos con caballos, ¿cierto? Entonces, desde ese punto, muchachos, y para todos los colegas que también se pueden estar uniendo, pueden hacer las preguntas, pueden participar durante la reunión, o si lo consideran, podemos hacer las preguntas al final. Sabemos que hay un icono de levantamiento de mano que, pues, para evitar, pues, estar como de pronto cortando la charla, entonces podemos levantar la mano y Juan Diego se encargará de ayudarnos para Me la darle la acabaron de palabra. entregar. La leche que había comprado ayer. Ah, no. Muchachos, por favor, las personas que tengan el micrófono abierto, les agradecemos. Juan, por favor, también ayúdanos con eso, por favor. Entonces, desde eso, las personas que quieran participar o que quieran hacer preguntas, levantan la mano y se les irá dando la palabra sin ningún problema. Entonces, bienvenidos todos, vamos a empezar. Este es nuestro primer encuentro del semillero de equinos y vamos a hablar hoy acerca de enfermedad articular degenerativa en los caballos. Es un tema bastante interesante. Es un tema bastante interesante, es un tema que se acomoda al manejo clínico veterinario diario, ¿cierto? Aquellos que hacemos y que nos gusta la medicina interna, pues estamos sujetos a participar de este tipo de casos clínicos y a participar de este tipo de motivos de consulta. Desde ese punto se hace muy común la enfermedad articular degenerativa por varios factores o por varias situaciones. Teniendo en cuenta eso, pues como casi siempre, a nivel de que abordamos nuestros casos clínicos y casi siempre que tenemos nuestros casos clínicos, tenemos que tener un sustento y una base relacionada a nivel de la anatomía. Siempre hablamos acerca en las clases y siempre que nos encontramos para hablar de ciencia y academia, hablamos acerca de esto, de que la base y el sustento principal deben ser la anatomía. Entonces, desde la anatomía debemos recordar que es una patología que afecta principalmente a las articulaciones de índole diartrodiales. Y si recordamos cuáles son esas articulaciones de índole diartrodial, pues vamos a entender que son las articulaciones más móviles. Vamos a entender que son las articulaciones que mayor rango de movimiento presentan a nivel corporal. Son articulaciones las cuales pues casi siempre están compuestas por dos caras articulares. Algunas excepciones presentan tres, pero es muy común que tengan este tipo de características. Realizan movimientos como flexión, realizan movimientos como extensión, realizan movimientos de abducción, de aducción, ligeras rotaciones. Entonces, hacen parte de todo ese esqueleto apendicular, ¿cierto? De todo ese esqueleto apendicular que pues obviamente es tan importante para nuestros caballos. Entonces, muy importante reconocer esas situaciones y más importante entenderlas y recordar cómo podemos asociar la anatomía a lo que venimos a hablar, ¿cierto? Enfermedad articular. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis muy superficial acerca de los componentes propios e intrínsecos de las articulaciones diartrodiales. Supongamos que esta pues, es una articulación X, ¿cierto? Tiene los componentes diartrodiales, tiene dos caras articulares y vamos a pensar y vamos a hablar de ella desde lo más externo hasta lo más interno. ¿Qué es lo más externo que se tiene que tener relacionado a una articulación? Primero, el tejido de sostén. ¿Qué sostienen las articulaciones? ¿De qué manera se sostienen? ¿De qué manera pueden mantener ese equilibrio, ¿cierto? Todo ese equilibrio biomecánico que es fundamental. Entonces resulta que aparecen los ligamentos, que son aquellos que se encargan de sostener principalmente estos componentes articulares, ¿cierto? Entonces, desde ese punto están los ligamentos de manera externa.
Teniendo en cuenta ya más relación directa sobre las articulaciones, pues vamos a pensar que hay una porción externa que es la cápsula articular. Esa cápsula articular casi siempre es un tejido fibroelástico, presente a nivel articular, que ayuda y que permite pues que se pueda distender o que permite pues también mantener todas esas fuerzas biomecánicas a nivel de la articulación. Esta cápsula articular tiene una porción interna. Esa porción interna, como la vemos acá rojo, ¿cierto? Rojito, esa porción interna se encuentra o se menciona como la membrana sinovial. Es importante saberlo, ¿cierto? Ya que juega un papel muy importante en la fisiología y en el equilibrio dinámico de la articulación. Entonces, esta membrana sinovial se encuentra presente acá. Esa membrana sinovial es compuesta por múltiples células, dentro de las cuales aparecen los sinoviocitos 1 y aparecen los sinoviocitos 2. Son las células principales de esa membrana sinovial. Funciones de los sinoviocitos son varias. Dentro de ellas podemos encontrar la propagación de las reacciones leucocitarias, la creación de sustancias útiles nutritivas al cartílago articular, como lo son los glicosaminoglicanos, como lo es el ácido hialurónico, ¿cierto? Como son todas esas sustancias que nutren y que proporcionan un sostén adecuado al cartílago articular. Entonces, acá tenemos esa membrana sinovial. Aparece también como una porción muy importante de equilibrio, ¿cierto? De sostén. Esta porción amarilla que vemos acá en este espacio, ¿cierto? Esta porción amarilla que vemos en este espacio, pues es el líquido sinovial, o como lo conocemos, sinovia. Una de sus funciones principales, generar nutrientes directos, obtener nutrientes directos para que el cartílago articular obviamente se nutra, ¿cierto? Entonces ahí va a estar presente principalmente el agua, va a estar presente el ácido hialurónico, va a estar presente las proteínas estructurales como el agrecan, que es tan importante para las articulaciones, ¿cierto? Principal proteína funcional de las articulaciones, el agrecan, y pues ya tenemos otros componentes estructurales importantes. ¿Qué otra función importante tiene el líquido sinovial? Tiene la función de amortiguar estas estructuras, permite la amortiguación directa de las caras articulares, con el fin de que se evite los microtraumatismos presentes por lesión, ¿cierto? Y por contacto a través de las caras articulares y de los cartílagos articulares. Ya de manera más interna, vamos a encontrar el cartílago articular, que lo vemos acá de azul claro. Este cartílago articular tiene como función principal proteger, ¿cierto? Proteger el hueso subcondral, que es este que está acá. Tiene como función principal proteger ese hueso subcondral. Entonces, desde ese punto de vista, también obviamente se proporciona por una matriz extracelular que pues, está derivada en porciones de colágeno, en puentes de colágeno, ¿cierto? Que se entrelazan y protegen y sostienen a los condrocitos, que son las células estructurales presentes a través de ese cartílago articular. Entonces, muchachos, desde ese punto de vista, y teniendo pues obviamente en cuenta el hueso subcondral, desde ese punto de vista abordamos punto por punto cuáles son los componentes estructurales anatómicos de las articulaciones diartrodiales. Los podemos ver acá en una imagen más ampliada, ¿cierto? Tenemos en cuenta, acá vamos a tener pues la cápsula articular, que está muy bien irrigada, ¿cierto? Tiene una condición de irrigación bastante aceptable, ya que es necesaria para que nutra todos estos sinoviocitos que están acá en la membrana sinovial. Entonces acá encontramos los sinoviocitos que pues mantienen esa irrigación completa. ¿Para qué? Para que su funcionalidad pueda mantener un equilibrio, ¿cierto? Fisiológico desde el punto de vista de reacción leucocitaria y desde el punto de vista de creación y de pues, componentes estructurales del cartílago y el líquido sinovial. Acá tenemos pues todo, obviamente, lo que es líquido sinovial, y acá pues está el cartílago articular presente desde un punto normal, ¿cierto? Ahora vamos a ver los cambios que se pueden dar. Entonces, esto es lo normal que podemos o que deberíamos encontrar en las articulaciones de nuestros pacientes. Esta es una imagen histológica del cartílago articular. Esto es lo que conocemos como matriz extracelular, ¿cierto? Que lo vemos acá pues en esta imagen, donde están los puentes de colágeno, está la matriz extracelular y están los condrocitos. El punto central de la charla de hoy es esto, porque esto es lo que se termina afectando. Esto es
lo que genera todos los cambios que vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de lo normal deberías... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor Renzo, yo tengo una preguntita. ¿Las preguntas se hacen al finalizar la charla completa o se puede hacer mientras que se está realizando la charla? Yo creería que sí. Creería que es bueno que de pronto tengamos las preguntas anotadas, y las sacamos al final. Al final sacamos un espacio para responder preguntas. Ok, muchísimas gracias, doctor Renzo. Listo, con gusto. Entonces, como les decía, este es el punto central, ¿cierto? Este es el punto central en el cual podemos pasar directamente al objetivo de la charla, porque lo que se debe procurar a nivel de las articulaciones en los caballos es mantener el equilibrio del cartílago articular, es proteger estos condrocitos, es evitar las reacciones leucocitarias y evitar las reacciones enzimáticas producto de estos condrocitos y producto de los sinusitos también, que lo veremos más adelante. Entonces, esto hace parte fundamental de lo que venimos a... Tenemos en cuenta generalidades. Es una patología que afecta innumerables especies, ¿cierto? Dentro de las especies domésticas es muy común encontrarla, inclusive podemos encontrarla a nivel de los humanos. Es una patología que pues, es altamente incidente, es altamente prevalente también dentro de la presentación, dentro de su presentación y dentro de los hallazgos. Casi siempre se relaciona con disfuncionalidad de los movimientos articulares, con aumentos de tamaño, disfuncionalidad, ¿cierto? Llega un punto en el cual, inclusive que pues hay tanta lisis ósea, primero se presenta esa lisis del cartílago, la mineralización posterior, después se presenta toda esa lisis ósea, disfuncionalidad de la articulación, que en algún momento se puede llegar a generar inclusive anquilosis articular, ¿cierto? Se empieza a generar la unión o la fusión patológica de esas caras articulares, llevando a que pues inevitablemente tengamos pacientes con estos cuadros clínicos. Muy bien, entonces como lo mencionábamos, es una patología que afecta principalmente las articulaciones móviles, los cuales pues vienen desde un grupo de situaciones que pueden llevar a generar desórdenes propios del cartílago articular, ¿cierto? A generar esos desórdenes y desequilibrios que generan o que llevan a inestabilidad articular. Desde ese punto de vista, todo lo que significa inestabilidad articular proporcionará o llevará un evento en el cual pues se empiecen a generar reacciones reconocidas a nivel inflamatorio, reacciones reconocidas a nivel enzimático, y que empiece todo este equilibrio y este daño intrínseco sobre todo lo que significa ese mismo cartílago articular. Entonces, casi que es un reconocimiento inflamatorio, casi que es un reconocimiento de lesión de tejido intraarticular, donde pues, lo que significan los sinoviocitos y los condrocitos empiezan a generar una reacción inmunológica directa que deriva en procesos enzimáticos que van a llevar a que se desdoble, se desnaturalice todo el cartílago articular, los puentes de colágeno, y etcétera, etcétera. Muy bien, entonces hay que entender principalmente estos factores, ¿cierto? Podemos hablar de la enfermedad articular desde un punto inicial, podemos hablar pues, desde el punto inicial, podemos mencionarlo como un evento relacionado a la osteoartritis, en el cual pues se da un evento inflamatorio como lo venimos mencionando, pero desde ese punto tenemos que tener varios factores que pueden generar el inicio de la enfermedad articular, factores tales cuales como los traumatismos, factores tales cuales de como podemos tener en cuenta fracturas de las caras intraarticulares, defectos de la conformación que es tan común también a nivel sobre todo de los animales neonatos o los animales juveniles. Luxaciones o subluxaciones articulares van a llevar a que se presenten este tipo de inestabilidades articulares, porque como sabemos desde la biomecánica encontramos y tenemos pacientes que con esos equilibrios articulares deben mantenerse así, deben mantener todo lo que significa ese equilibrio biomecánico para que todo lo que significa el sostén a través del líquido sinovial pueda mantener una regulación estable en la articulación. Entonces, procesos de luxación, procesos de subluxación, inestabilidad ligamentaria, ¿cierto? Aquellas rupturas o aquellas avulsiones ligamentarias parciales o completas, inevitablemente generarán que esa articulación genere un desbalance inapropiado y dentro de ese desbalance, pues propiamente dicho, empiecen a reconocerse efectos que lesionan directamente tanto membrana sinovial como cartílago.
Aparte de eso, muchachos, pues vamos a tener en cuenta pues lo que significan los herrajes inapropiados, que también van a llevar a efectos de la conformación. O sea, empiezan a ser múltiples factores muy comunes asociados a nuestros caballos, también asociados a nuestros caballos criollos colombianos, que van a llevar a que sea una patología bastante común, que es una patología que pueda establecerse dentro de la clínica diaria, ¿cierto? Para aquellos que hacemos medicina interna y hacemos abordaje también del paciente a nivel musculoesquelético. Entonces, como siempre, para poder determinar qué hacer con el paciente, debemos saber qué es lo que pasa en realidad, cómo podemos abordar y cómo podemos entender esa patología. Desde qué punto de vista podemos reconocer qué es lo que está pasando patológicamente con ese paciente. Para eso es necesario reconocer los procesos fisiopatológicos o los procesos de origen de daño articular. Hay unas hipótesis que encontramos a nivel de la teoría, ¿cierto? Los artículos de investigación, de todo lo que se maneja frente a los resultados que han hecho pues, colegas muy juiciosos que se dedican a estudiar este tema. Y empezamos a encontrar varias teorías las cuales pues, generan o pueden llevar a un inicio en esta patología. Una de ellas es esta propiamente dicha, la que venimos hablando. La hipótesis la cual nos menciona una sobrecarga exagerada del hueso subcondral, o más exactamente del cartílago articular. La reconocemos como teoría del estrés mecánico. Desde ese punto de vista se reconoce lo siguiente. Hay sobrecargas presentes a nivel de las fuerzas que afectan negativamente a la articulación. Desde esa afección negativa pues, se generará, ¿cierto?, cambios biomecánicos sobre estructuras articulares importantes, como lo son los tarsos. Vean este tarso que está acá, como está afectado, como son los carpos, como lo son el menudillo, que son las articulaciones más prevalentes o con las cuales hay mayor prevalencia de presencia de enfermedad articular degenerativa. Se presenta, pues inevitablemente generará daño al hueso subcondral, y tenemos acá un pequeño esquema en los cuales pues, podemos entender la situación, ¿cierto? Si hay sobrecarga articular, pues eso llevará inevitablemente a que se afecte el hueso subcondral. ¿De qué manera se va a afectar el hueso subcondral? Habrá microtraumatismos, habrá remodelación ósea, producto de toda esa reacción leucocitaria que se puede generar, de toda esa reacción enzimática. Muy importante, habrá desplazamiento de la línea de unión osteocondral, ¿cierto? Sabemos que, y recordamos que hay unas líneas de unión osteocondral, hay unas líneas de unión del cartílago articular con el hueso subcondral. A medida que el cartílago se vaya afectando, o a medida que el cartílago se vaya fracturando y se desprenda y se mineralice, pues esa línea de unión va a empezarse a desplazar, ¿cierto? Va a empezarse a desplazar, teniendo en cuenta que ya lo último casi ni habrá cartílago. Entonces, cuando se desplazan esas líneas de unión osteocondral, es muy importante saberlo, que va a empezar a exponerse como tal el hueso subcondral, y es donde se generarán los mayores efectos de dolor, donde se generarán los mayores efectos de remodelación ósea y de reacción ósea. Entonces, ojo con esa situación, porque es necesario tenerla en cuenta. Estas lesiones o estos factores inevitablemente nos llevarán a pérdida de la elasticidad del cartílago articular, a pérdida de la elasticidad proveniente del líquido subcondral con todos esos efectos, del líquido articular con todos esos efectos que presenta, y a su vez generará una disipación inadecuada de la energía, ¿cierto?, a través de la articulación durante los efectos de desplazamiento o durante los efectos de locomoción. Entonces, esa disipación inadecuada pues va a generar que se empiecen a generar roces, ¿cierto? Va a llevar a que se empiecen a generar roces, a que se van a generar lesiones por contacto del cartílago, lo que inevitablemente, muchachos y compañeros y colegas, llevará a la presentación de lesión mecánica de los condrocitos. Desde este punto de vista podemos entender cómo se relaciona esta sobrecarga del hueso subcondral a través de los tejidos o a través de la porción intraarticular, que es muy importante, ¿cierto? Es muy importante porque es una de las principales teorías y es una de las principales hipótesis relacionadas con el inicio de la enfermedad articular degenerativa. Hay más hipótesis. Algunas hablan de reacciones hipóxicas, otras hablan de reacciones enzimáticas más específicas, ¿cierto? Otras hablan pues ya de microtraumatismos, que inevitablemente pues van a llevar a lo mismo. Siempre se van a llevar a esto, a sobrecarga
o a lesión mecánica de los condrocitos. Entonces es como una unión, ¿cierto? Es una unión de mecanismos fisiopatológicos o de mecanismos de origen que siempre, sí o sí, van a llevar a generar daño sobre la matriz extracelular del cartílago. Entonces, hablemos más específicamente. Determinemos qué es lo que pasa en realidad, ¿cierto? Sabemos cómo pueden ser los puntos de origen. Sabemos que hay sobrecarga, sabemos que se pueden generar lesiones, sabemos que se presentan desbalances biomecánicos, pero ¿qué pasa en realidad? Estas imágenes que les voy a mostrar, a pesar de que aparentemente pueden llegar a ser muy ladrilludas, créanme que no. Si lo hablamos desde el punto de vista relacionable a la patología, vamos a entender fácilmente qué es lo que pasa con estos pacientes y vamos a entender pues de manera adecuada desde la clínica qué podemos hacer con estos pacientes. Supongamos, muchachos, colegas y compañeros, que esto es un condrocito. Supongamos que eso es una célula propia del cartílago, que es un condrocito, y ella obviamente va a presentar unos receptores. Cuando se genera alguna lesión intraarticular, estos receptores, pues van a haber receptores inmunológicos que captan, pues, moléculas como lo son la interleuquina 1, ¿cierto? Mecanismo propio de la inflamación. Dentro de lo normal, es importante establecer que estas células proveen a la articulación sustancias propias y sustancias amigables intraarticulares, como lo son las prostaglandinas y como lo es el agrecan. El agrecan es como les dije ahora, es la proteína estructural principal a nivel intraarticular. Es una proteína esencial. También pues provee ácido hialurónico, también provee pues glicosaminoglicanos, condroitinsulfato, ¿cierto? Dentro de su función normal y fisiológica, eso es lo que hace esta célula, lo que hace el condrocito, lo que hacen los sinoviocitos. Estamos en este momento con los condrocitos. Muy bien. Cuando la interleuquina 1 se une a su receptor de membrana a través de la célula, ella provoca un cambio de transcripción. Dentro de esos cambios de transcripción, hacen y modifican la respuesta fisiológica de la célula. ¿De qué manera? Entonces le dicen a la célula, ya no vas a producir prostaglandina E2 de manera normal, ya no vas a producir agrecan, ya no vas a producir sustancias propias del cartílago, sino que vas a cambiar y vas a empezar a modificar tus acciones porque hay una lesión intraarticular y tenemos que reconocer a esa lesión y tenemos que generar un efecto sobre esa lesión. Entonces le cambia la transcripción, ¿cierto? Le cambia el chip a la célula. Entonces hace que la célula produzca prostaglandina E2, sabemos que es una prostaglandina vasoactiva, desde un punto de vista mayor a mayor concentración para que se genere la llegada de otras sustancias a través de los tejidos. Aquí sucede algo muy interesante a nivel fisiopatológico. Se modifica la creación y la producción de agrecan y se cambia por la producción de su enzima lítica. ¿Cuál? La agrecanasa. Entonces, esta célula dejó de producir la proteína estructural principal de la articulación y ahora está produciendo la enzima lítica principal de esa proteína articular. Esto es un cambio fisiopatológico muy, muy severo o muy considerable para la patología. Desde ese punto de vista, también deja de producir o también cambia dentro de esa transcripción, también cambia la producción de sustancias viables como como el ácido hialurónico y el condroitín y todas estas sustancias que son amigables o son estructurales de la articulación, y empieza a generar unas enzimas que pues tienen daños muy severos, que provocan un efecto muy severo a nivel intraarticular, como lo son ¿cuáles? Las metaloproteinasas. Entonces, si nos damos cuenta en realidad de lo que pasa en esta situación, la creación de metaloproteinasas y la creación de agrecanasa, sumado a un efecto vasoactivo importante, va a llevar a que se genere una reacción enzimática bastante compleja, bastante severa a nivel intraarticular. Desde el reconocimiento de las lesiones propias de la articulación o desde el reconocimiento inflamatorio propio de la articulación. Entonces, esto significa un punto muy importante y se hace más importante acá, en esta imagen. Yo sé que para muchos el observar este tipo de reacciones o observar este tipo de condiciones a nivel fisiopatológico se hace de pronto un poco complejo. La imagen pues es bastante considerable frente a todas las reacciones que presenta, pero vamos a hacerla fácil, vamos a hacerla simple,
vamos a simplificar todos estos procesos para que podamos entenderlo de manera directa y no nos compliquemos con nombres y no nos compliquemos con procesos. Vamos a empezar de la siguiente manera. Tenemos 4 estratos de tejido, todos intraarticulares. Primero, membrana sinovial. Segundo, líquido sinovial. Tercero, cartílago articular. Cuarto, hueso subcondral, ¿cierto? Nos fuimos desde lo más externo hasta lo más interno. Membrana sinovial, líquido sinovial, cartílago, hueso subcondral. ¿Qué encontramos? A nivel de la membrana encontramos obviamente los sinoviocitos, como lo habíamos dicho. Encontramos otras células propias de la membrana, como son los macrófagos, como son los fibroblastos, células de origen leucocitario. Está bien, ¿cierto? A nivel del cartílago encontramos su célula principal, estructural, los condrocitos. Entonces vamos a empezar a ver que producto de una lesión intraarticular, se genera todo el efecto traumático y se genera todo el reconocimiento de inflamación. Propiamente dicho, reaccionan primero los sinoviocitos, reaccionan los macrófagos y reaccionan las otras células encargadas de la reacción leucocitaria. ¿De qué manera reaccionan? Como en todos los procesos inflamatorios, aparecen las interleuquinas, tanto la 1 como los factores de necrosis tumoral, que generan una reacción intrínseca entre las propias células. Que estas células, como lo veíamos ahora, dentro de los cambios de transcripción, empiezan a generar más factores inmunológicos, empiezan a generar factores de crecimiento que activan la reacción inflamatoria, que activan la reacción inmunológica, cambian, ¿cierto? Y ya no generan agrecan, ya no producen agrecan, sino que producen agrecanasa, generan radicales libres, generan mayores concentración de prostaglandina y, pues, desde ese punto de vista, generan algo muy, muy importante para toda esta reacción fisiopatológica, como lo son las metaloproteinasas. Enzimas que se encargan de la desnaturalización de toda la matriz extracelular. Dentro de esas encontramos la estromielicina, la colagenasa y la gelatinasa. Aparte de eso, pues hay otras sustancias haciendo más daño, ¿cierto? Estos radicales libres afectan directamente, ¿cierto? Todo lo que significa la producción del ácido hialurónico. Entonces vean que todas estas sustancias enzimáticas e inflamatorias van a generar un daño directo sobre estos condrocitos, van a llevar un daño directo sobre estos condrocitos, van a llevar un daño directo sobre la matriz extracelular. Al ser reconocidas todas estas sustancias inflamatorias, pues el condrocito no hará más que producir, ¿cierto? Producir más sustancias inflamatorias, producir más sustancias enzimáticas. Vean que aquí llega toda la información es reconocida y ellos se encargan, vean que siguen produciendo más metaloproteinasa, vean que producen más prostaglandinas, producen más radicales libres, ¿cierto? Generan todo este tipo de reacciones enzimáticas para que finalmente todas esas acciones pues lleven a que se degrade la matriz extracelular. Y si se degrada la matriz extracelular, queridos compañeros, pues empieza a generarse una ruptura, ¿cierto? Fracturas del cartílago que se irán desprendiendo y que al desprenderse pues no van a tener posibilidad de generar una nutrición adecuada, se van a mineralizar. Ahí es donde aparece lo que conocemos nosotros como osteofitos. Los osteofitos no son más que porciones pequeñas, algunas no tan pequeñas, individuales o múltiples, de cartílago y de matriz extracelular desprendido y fracturado, que pasan a un espacio intraarticular, que pasan a un espacio de origen e inserción, ¿cierto? Que se ubican en varios lugares y se mineralizan y se empiezan a reconocer en la evaluación radiológica y los reconocemos como artrofitos, osteofitos o entesofitos. Eso es lo que encontramos en esos hallazgos. Entonces vean que es muy bacano, es muy chévere poder reconocer, ¿cierto? Desde la fisiopatología, cómo vamos asociando lo que vemos realmente en el paciente. Y si seguimos con la situación, nos vamos a dar cuenta que al desprenderse ese cartílago articular, pues el hueso subcondral va a quedar expuesto. Y si ese hueso subcondral queda expuesto, pues se va a generar otra reacción inmunológica producto de la exposición por trauma, producto de las exposiciones por lesiones, donde se van a generar más factores inflamatorios y donde va a empezar a generarse un efecto de resorción ósea, donde obviamente ya están involucrados osteoclastos y osteoblastos, y empieza lo que reconocemos como remodelación ósea. Entonces vean que todas estas situaciones son altamente adaptables a nuestros pacientes en la clínica diaria. Son altamente adaptables, son altamente considerables, porque si entendemos esto,
Si entendemos esta situación, compañeros, pues vamos a entender qué es lo que vemos en una radiografía. Vamos a entender qué es lo que encontramos como hallazgos clínicos en un paciente con enfermedad articular. Y eso lo tenemos que tener muy claro porque tenemos que ir más allá de simplemente reconocer un efecto inflamatorio, un evento inflamatorio, hacer infiltraciones con corticoide y listo. No, hay que ir más allá, ¿cierto? Hay que ir más allá. Y de ir ese más allá, pues es entender estos aportes fisiopatológicos, que es lo que en realidad nos hacen médicos veterinarios y profesionales, ¿cierto? Entonces, más allá de esa correlación de hallazgos fisiopatológicos, pues entendamos que también lo podemos ver como signología clínica, ¿cierto? Como hallazgos clínicos. Recordemos esas primeras imágenes del componente anatómico de la charla. Ahora veamos la diferencia con el paciente que ya tiene una enfermedad articular o con el paciente que tiene inflamación articular. ¿Qué diferencias vemos? Hay un enrojecimiento producto de un efecto inflamatorio, como lo vemos acá, ¿cierto? ¿Qué otra diferencia? Sinovial reactiva, y vemos un aumento marcado del líquido sinovial. ¿Por qué se da ese aumento marcado del líquido sinovial? Porque los sinoviocitos y los condrocitos están reaccionando, y dentro de sus reacciones y objetivos es producir más líquido sinovial para que se pueda generar la reacción leucocitaria. Entonces vemos que hay un aumento de ese líquido sinovial, y desde ese aumento, pues el aumento probable genera un aumento también, ¿cierto? Pues, disculpen la redundancia, generan un aumento también sobre la presión intraarticular, y eso inevitablemente va a llevar a que se desbalancee el equilibrio del cartílago articular de las caras articulares. Entonces aquí ya empezamos a ver una situación muy clara frente a nuestros pacientes. Entonces dentro de los signos clínicos, en un inicio, en la osteoartritis o en la enfermedad articular degenerativa, en un evento inicial agudo, puede encontrarse o puede llegar a encontrarse eventos de efusión articular, ¿cierto? Aumentos de volumen articular, que obviamente con el daño del cartílago y con la cronicidad de los eventos, pues va a desaparecer esa efusión y se va a cambiar a través de los hallazgos clínicos, se va a cambiar por remodelación ósea. Pero desde ese punto, eso podemos encontrarnos a nivel inicial, ¿cierto? Y ya empezamos pues a ver todas las situaciones. Ahora veíamos que había un equilibrio total, ¿cierto? Pero entonces por diapéresis ya esos leucocitos empiezan a atravesar la membrana, ¿cierto? Empiezan a propagarse, a generar quimiotaxis por reconocimiento de lesiones intraarticulares. Con esa quimiotaxis que estamos viendo acá, ¿cierto? Que es el reconocimiento del trauma, que es lo mismo que hablamos acá, que es exactamente lo que hablamos, es lo mismo que hablamos acá, esto es lo que está sucediendo acá, pues con esa quimiotaxis va a haber una reacción inevitablemente pues a nivel enzimático, porque todo esto son los factores inmunológicos, todo esto son los factores leucocitarios, ¿cierto? Los factores pues, de reacción leucocitaria. Y con esas reacciones inmunológicas, lo único que va a llevar o que se va a presentar es una reacción enzimática. ¿Producto de qué? De la grecanasa, de las metaloproteinasas, que pues terminan generando un daño sensible y a veces irreparable del cartílago articular. Vean que se fractura, se desprende, se lesiona, se daña y pues se empieza a exponer todo el hueso subcondral. Entonces vean que es bastante interesante cómo se forma y cómo se determina esta situación. Y eso lo vemos acá, ¿cierto? En pacientes que aumentan el tamaño de sus articulaciones, son pacientes que en un inicio pueden hacer efusión sinovial. En un inicio, pues se puede determinar la presentación de múltiples factores inflamatorios. Ya en estados más crónicos, pues esto se modifica por reacciones leucocitarias, por reacciones óseas, por reacciones periósticas. Ya en un estado muy severo, ahorita les voy a mostrar un caso muy interesante que tuve. Ya en estados muy severos, pues ya hay una lisis ósea de compromiso articular donde pues inevitablemente se generará una anquilosis en las cuales pues ya hay que determinar qué se puede hacer con los pacientes frente a la terapéutica. Desde ese punto de vista, muchachos, pues ya teniendo en cuenta pues el abordaje anatómico, el componente fisiopatológico, el entender qué podemos encontrar a nivel de los hallazgos clínicos, pues hay que generar un diagnóstico. Obviamente, pues dentro de esos hallazgos clínicos son pacientes que van a claudicar, son pacientes que pueden llegar a claudicar de manera variable.
de manera variable, pues son pacientes que se establecen dentro de los 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5. Obviamente, ya dependiendo de la extensión de la lesión, de la severidad de la lesión, hay pacientes que pues hacen 5 de 5 y no apoyan los miembros, o no apoyan el miembro afectado. Son múltiples las situaciones que se pueden encontrar frente a las claudicaciones de estos animales. Que sean generalizadas, que sean individuales. Si es enfermedad articular, casi siempre es individual, casi siempre es propia de una articulación o casi siempre es propia de un miembro. Que se puede dar de manera pues, que afecten varias articulaciones, sí, sobre todo en animales seniles o en animales que han sido de competencia o en animales que han tenido pues, infiltraciones repetitivas durante toda su vida deportiva. Entonces, pues esto pues, llevará a que el animal sea altamente predisponente a la enfermedad articular. Entonces, pues varía la presentación, varía la cantidad de articulaciones afectadas, varía la afección también, y pues asimismo varía pues los tipos de claudicación. Dentro del diagnóstico, pues determinamos que el gol estándar siempre va a ser la evaluación artroscópica. Ese es el gol estándar, donde podemos evidenciar directamente cómo se encuentra el cartílago articular propiamente dicho, cómo se encuentra pues provista la membrana sinovial, cómo está reaccionando, cómo se dematiza esa membrana sinovial, cómo podemos encontrar los desprendimientos del cartílago, ¿cierto? Inclusive encontrar fragmentos intraarticulares. Y pues estas técnicas artroscópicas llevarán a que pues, inclusive se pueda generar un efecto terapéutico de una vez, porque muchas veces se hace el curetaje de la articulación, se hace la limpieza de la articulación, se extraen los fragmentos y pues genera un efecto positivo intraarticular a nivel del paciente. Entonces, yo creo que es una de las situaciones que se pueden considerar. Ahora, las situaciones que pues, sabemos que no todos los pacientes o no todas las técnicas, perdón, no todos los casos se pueden relacionar directamente pues, a cirugías de este tipo. Ya viene pues el factor reproductivo, perdón, viene ya el factor productivo, viene el factor de competencia, viene el factor de costo económico, todo lo que le quieran agregar, ¿cierto? Acá desde la clínica mencionamos cuáles son las posibilidades, qué es lo que podemos generar como diagnóstico directo y pues cuáles son los abordajes dentro de las técnicas diagnósticas que vamos a generar. Aparecen técnicas más convencionales, como lo son la radiografía convencional, como lo son la evaluación ecográfica articular. La resonancia magnética también hace parte pues, de los abordajes a nivel del diagnóstico. Ya acá en la ciudad, pues, a las personas pues, que son externas, pues, acá en Medellín pues, contamos con esta técnica diagnóstica. Entonces, pues depende, pues básicamente depende obviamente del caso, depende pues del paciente, pero dentro de lo normal y dentro de lo establecido, pues a nivel convencional, yo creo que con radiología y con ecografía, sumado pues a la técnica diagnóstica a nivel de laboratorio por determinación del líquido articular, podemos tener un caso con un diagnóstico directo. Podemos generar un caso con un diagnóstico directo frente a lo que le está pasando al paciente. Importante hacer la evaluación clínica, como siempre. Yo siempre le digo a mis estudiantes, que sé que están varios participando en este momento, usted puede ser muy bueno en las técnicas paraclínicas, usted puede ser muy buen imagenólogo, puede ser muy bueno a nivel de laboratorio clínico, puede ser muy bueno, pero siempre y cada uno de nosotros tenemos en cuenta que el inicio de todo es el examen clínico. Siempre es el examen clínico. Si usted realiza un buen examen clínico, si su base fundamental es la clínica del paciente, usted va a generar un caso en el cual va a ser una evolución, un seguimiento apropiado para el caso. Si usted omite o no realiza bien su examen clínico, pues el caso no empieza bien. Entonces, la clínica del paciente es la base fundamental. La clínica del paciente es el inicio fundamental del caso clínico, ¿cierto? Del caso del paciente, el motivo de consulta. Ahí empezamos de manera adecuada. Entonces, dentro de ese examen clínico tenemos que tener en cuenta inicio de claudicación, tenemos que tener en cuenta evolución del dolor, tenemos que tener en cuenta ya directamente sobre el paciente, ¿hay efusión articular o no la hay? ¿Cierto? Eso nos relaciona directamente hacia lo agudo, hacia lo crónico que puede presentar el paciente, que puede presentar la patología del animal. Si hay líquido abundante, pues podríamos considerar diferenciales propios de esa enfermedad articular. Si no lo hay, si no hay efusión, pues ya nos quedamos simplemente o nos quedamos más directamente con un efecto crónico y con enfermedad articular degenerativa.
A eso le sumamos pues alteraciones en la marcha, alteraciones en la postura, grados de claudicación, determinar cómo está la triangulación del movimiento y el desplazamiento, determinar si es una claudicación de apoyo o de elevación, ¿cierto? Si es una claudicación que afecta tanto anteriores o posteriores o solo afecta un miembro, cuáles son las articulaciones comprometidas. Son muchas las situaciones o muchas las evaluaciones propias que podemos hacer en el examen clínico del paciente. Dentro del seguimiento de ese diagnóstico es muy importante el bloqueo anestésico. Por medio de los bloqueos anestésicos podemos determinar exactamente cuáles son las zonas anatómicas afectadas. Pero para este caso es importante que determinemos. ¿Podríamos utilizar los bloqueos perineurales? Podríamos, como un evento diagnóstico. Pero el diagnóstico puntual no lo va a dar el bloqueo articular. Hay que bloquear la articulación. ¿Bloquearla con qué? Podemos utilizar lidocaína, pues de manera comercial. Podemos utilizar mepivacaína, ¿cierto? Ya utilizar de pronto bupivacaína, pues se hace un poco más costoso, pero yo creo que como diagnóstico puntual, tanto lidocaína como mepivacaína nos generan un muy buen efecto de bloqueo anestésico intraarticular, ¿cierto? Nos generan un muy buen efecto de bloqueo anestésico intraarticular en el cual pues podemos determinar si el bloqueo es positivo o negativo, ¿cierto? Si el paciente está claudicando 4 de 5 y lo bloqueamos y disminuye a 2 de 5, pues es un bloqueo positivo. Y ese paciente nos está diciendo, sí, esa es la articulación que me duele. Hay que mirar a ver entonces qué hacemos con esa articulación, ¿cierto? Porque a partir de ese momento, cuando determinamos cuál es la articulación propiamente afectada, cuál es el lugar de origen del dolor, pues desde ese momento, desde ese punto, pues ya nuestras pruebas paraclínicas se van a centrar sobre esa parte, sobre ese punto. Entonces, dentro de esas pruebas paraclínicas se pueden proponer las pruebas imagenológicas, se puede determinar la evaluación física del líquido articular, se puede determinar la evaluación microbiológica también porque pues, se puede descartar una sepsis articular, se puede determinar la evaluación citológica del líquido articular, que es bastante importante. Entonces, vean que todo va como un paso a paso, ¿cierto? Todo va determinado desde un paso a paso, desde cómo se puede generar todo este tipo de diagnósticos frente al paciente. Y desde eso, pues, relacionar, ¿cierto? Porque una de las pruebas paraclínicas más importantes a la hora de determinar al paciente con enfermedad articular es la radiografía. Entonces empiezan a haber muchas situaciones desde la evaluación radiológica. ¿Por qué? Primero, recordemos siempre, es una regla fundamental para nosotros. Todos los pacientes que tengan evaluación radiológica se les debe generar un estudio radiológico ortogonal, un estudio radiológico de comparación de vistas. Porque lo que vemos acá puede ser diferente en un anteroposterior. Entonces, podemos tener, si nos conformamos solamente con una vista radiológica, podemos tener simplemente una porción pequeña, un pequeño porcentaje del total de la articulación, de la visualización del total de la articulación. Entonces, es importante que sepamos, toda evaluación radiológica representa y se debe relacionar con un estudio ortogonal, comparación de vistas, ¿cierto? Múltiples vistas para esa misma estructura anatómica. Entonces, dentro de esa evaluación radiológica, compañeros, pues hay que tener en cuenta la evaluación del hueso, obviamente la evaluación ósea, ¿cierto? Determinar cómo está ese hueso, pues cómo está la porción cortical, cómo está la porción medular, ¿cierto? Cómo está, pues, provistan esas márgenes, esas líneas de crecimiento articular, cómo están los espacios articulares. Entonces, varios factores o varios parámetros a tener en cuenta, ¿cierto? Uno de ellos, siempre le digo a mis estudiantes, cuando hacemos evaluación radiológica articular, una de las reglas o uno de los puntos más esenciales es determinar cómo están los espacios articulares, ¿cierto? Obviamente reconocer las estructuras que componen la articulación y desde ese reconocimiento de las estructuras que componen la articulación, pues determinar cómo están esos espacios articulares, dependiendo obviamente de la posición del paciente. Porque dentro de lo normal deberían conservarse. En algunos estados no se conservan, en algunos estados empiezan a perder esos espacios articulares. ¿Por qué? Porque hay reacciones ya a nivel óseo o a nivel articular. Presencia o no de osteofitos, artrofitos o entesofitos. También hay que determinarlo. Generación o relación de las remodelaciones óseas del hueso subcondral, ¿cierto? Todo ese tipo de situaciones hay que determinarlos. Aumento o disminución del fluido del líquido sinovial. Ahora, sabemos que la radiografía no es sensible para tejidos blandos y no es sensible para líquido. Pero podemos por experiencia determinar que algunas opacidades
pueden ser sugestibles de presencia de líquido sinovial. Vuelvo y les digo, no son, o sea, la radiografía, claros que no es sensible para líquido sinovial, para líquidos o para tejidos blandos. Pero desde la experiencia, desde la agudeza del ojo clínico, pues que vamos obteniendo a medida que vayamos trabajando nuestros pacientes, podemos determinar cierta presencia de tejido, de líquido a nivel articular. Pero claramente para eso pues está la evaluación ecográfica de las articulaciones. Hemos tenido la oportunidad de hacer varios estudios, hemos tenido la oportunidad con grupos de trabajo, hacer varios estudios a nivel articular para caballos criollos colombianos. Entonces, dentro de eso hemos encontrado cosas interesantes. Son estudios en realidad pues, que son preliminares, pero que podemos generar un punto de partida para estudios o investigaciones de mayor N o de mayores pues, condiciones de variables, pero me parece que son datos interesantes. Uno de ellos es este, en los cuales pues, tuvimos un paciente en la clínica, lo cual pues, fue remitido porque pues, era un paciente que tenía un historial de traumatismo directo sobre la porción lateral del tarso. Desde ese punto de vista, pues el paciente llega y se hace pues todo el abordaje clínico que venimos hablando y se le toman pues se le hace una evaluación radiológica siendo el punto inicial este. Entonces veamos que este paciente presenta pues reacción perióstica, ¿cierto? Presenta una reacción proliferativa marcada sobre esta porción distal de la tibia, también pues sobre anterior y sobre caudal. Presenta un efecto lítico a nivel del talus, del astrágalo, ¿cierto? Presenta un efecto lítico de esta región. Vean que el borde es totalmente irregular. Hay también reacción proliferativa sobre tarso central y sobre tarso 3. Los espacios articulares están disminuidos y en realidad pues hay un efecto de densidad o un efecto de disminución de opacidad generalizado para la articulación. Vemos acá, como les decía ahora, ¿cierto? Hay aumentos de la opacidad pues relacionados con el tejido. Era un tejido bastante afectado. Era un paciente que tenía un perímetro articular, si mal no estoy, de 41 centímetros, Cierto que dentro de lo normal, dependiendo obviamente de la variación de las razas, podemos encontrar 32 a 34 centímetros más o menos de perímetro articular. Este paciente llegó con un perímetro articular de 41 centímetros. Hicimos las evaluaciones correspondientes a nivel de las pruebas paraclínicas. Decidimos hacer una infiltración inicial con antibiótico, posteriormente pues pensando en que era un efecto séptico por el historial y por la anamnesis, ¿cierto? Posteriormente, pues, bueno, antes de eso, pues obviamente tomamos las muestras, tanto microbiológicas como la reacción, como citológicas. Se hizo la infiltración antibiótica y posteriormente se hizo la infiltración con corticoides, con un corticoide de depósito. A los 10 días más o menos, el paciente presentó una mejora clínica y una mejora radiológica. El paciente ya no claudicaba, era un paciente que llegó claudicando 5 de 5, perdón que no les he contado, les he ido contando por parte de la historia, pero cuando hicimos, o posterior a la infiltración, este paciente pesó 3 de 5, apoyaba más el miembro, hicimos la evaluación radiológica e inmediatamente notamos que las reacciones proliferativas estaban disminuyendo, que había visualización de un mayor espacio articular. Entonces, pues, obviamente pensamos en que se iba a dar un efecto positivo sobre el tratamiento, sobre la terapéutica. El paciente continuó así más o menos 20 días, un mes, hasta que pues después de un fin de semana, el paciente aún estaba en la clínica hospitalizado, vimos que el perímetro articular había aumentado de nuevo severamente. Decidimos hacer de nuevo la evaluación radiológica y pues encontramos estos hallazgos. Esos hallazgos pues donde ya la reacción perióstica o la reacción proliferativa era mucho más notoria, más severa, donde había lisis marcada del talos, ¿cierto? Lisis marcada, esos bordes irregulares que se mostraban acá pues ya se habían desprendido. Ese cartílago articular se había mineralizado y se había desprendido, generando pues artrofitos, véanlos acá, generando pérdida completa de los espacios articulares, sobre todo en estas articulaciones intertarsianas, y pues ya empezando como tal un efecto de anquilosis y de fusión intraarticular. Véanlo acá, ¿cierto? Finalmente, pues este fue el último estudio radiológico que le hicimos al paciente, donde ya había una pérdida completa de la estabilidad articular, se había generado una fusión, una anquilosis, producto de toda esa reacción enzimática y producto de toda esa reacción propiamente dicha del efecto degenerativo articular. Entonces vean cómo podemos correlacionar los hallazgos, ¿cierto? Vean cómo podemos correlacionar los hallazgos de los pacientes y es más entendible después de haber pues, comprendido todo lo que significa a nivel fisiopatológico la enfermedad articular.
¿cierto? Podemos relacionar directamente qué está pasando con estos pacientes. Vean la severidad de este animal. Al final, pues para contarles, este paciente pues terminó siendo eutanasiado por cuestiones propias o cuestiones directas del propietario. Y bueno, ¿cierto? Es un caso en el cual se pues, aprendió mucho, se generaron pues muchas situaciones clínicas y mucho aprendizaje clínico. Es una lástima por el paciente porque pues fue una patología bastante dolorosa. Desde ese punto de vista, pues se manejaron obviamente pues infiltraciones, se manejaron infiltraciones, inclusive llegamos a infiltrar con anestésicos locales como terapéutica propiamente dicha, secundaria a la analgesia. Generamos una analgesia propiamente sobre AINES. También pues se generaron analgesias multimodales, obviamente acompañadas de manejo antiulcerogénico. Pero bueno, ¿cierto? Para ese punto inclusive llegamos a considerar la neuroectomía como parte fundamental o parte fundamental y final de la terapéutica, donde básicamente generáramos un corte, ¿cierto? Tuviéramos un corte sobre toda la función o sobre toda la inervación propia de la zona y el animal pues tuviera una mejor calidad de vida, siendo que esto ya no lo íbamos a recuperar, pero le íbamos a evitar el dolor, ¿cierto? Cuando estuvimos pues en esa situación y pues ya después se consideró por parte del propietario la eutanasia del paciente. Este es otro estudio que hemos realizado, en los cuales pues, hicimos una descripción radiológica de los hallazgos de las lesiones más comunes a nivel del tarso en los caballos criollos colombianos. Desde eso encontramos pues, que en un N de 22 tarsos, pues tuvimos se presentó, ¿cierto? Se presentó una alta frecuencia de hallazgos patológicos para esos tarsos, ¿cierto? Un 90%. Dentro de esos encontramos pues como principales lesiones los artrofitos, que son ampliamente descritos, disminuciones del espacio articular, proliferación ósea, y asimismo pues fueron encontrándose más hallazgos. Entonces, pues como les digo, son estudios iniciales que nos acercan más directamente a nuestra raza, que nos acercan más directamente a la clínica de nuestros pacientes y que nos permiten, ¿cierto?, evaluar qué es lo que podemos encontrar, qué tanta frecuencia hay en poblaciones sobre estas enfermedades articulares, ¿cierto? Esto fue un N que se presentó, fue un N al azar, en realidad fue al azar porque pues, no empezamos a escoger caballos que supuestamente o aparentemente tuvieran lesiones, no, fue un N al azar y encontramos que dentro de ese azar pues había una alta frecuencia de lesiones intraarticulares en tarsos. Entonces, este es otro estudio que se realizó, un estudio pues también pues muy considerado, en realidad es un reporte de caso, en los cuales pues este animal empezó con un efecto inflamatorio séptico, fue modificándose, pues se fue modificando, habían hallazgos muy visibles de enfermedad articular en este tarso. Vean que pues a la punción articular había hemartrosis, el líquido sinovial pues propiamente dicho combinado con alta presencia de sangre. Se hizo la evaluación ecográfica, podemos evidenciar o podemos confirmar la presencia de hemartrosis debido a estas bandas de fibrina presentes a nivel del líquido articular, una disminución bastante considerable de ese espacio articular, una amplia ecogenicidad presente a través de la membrana sinovial, como lo vemos acá, y un aumento de tamaño de dicha membrana. Veíamos cómo toda esa porción perióstica de los huesos pues, presentes a nivel articulares se estaban afectando, ¿cierto? Veíamos que había unas reacciones superficiales, óseas, que pues, nos llevaban a pensar ya en relacionar la enfermedad articular con una porción crónica o de índole crónico, que era pues bastante considerable, ¿cierto? Este es otro caso pues que manejamos también con antibióticos inicialmente, después hicimos una terapia de infiltración con corticoides, pero muy importante, ya que empezamos a hablar de terapias, muy importante, terapia regenerativa, ¿cierto? Y aquí pongo un punto inicial para la parte de terapéutica. Si nosotros creemos, eso es muy a criterio propio, muy a criterio personal, si creemos que estos abordajes se resuelven netamente con infiltraciones de corticoide, estamos muy equivocados. Es parte fundamental de la terapia articular hacer terapias regenerativas. Ya vamos a hablar de eso. Estos fueron los hallazgos de la evaluación ecográfica de ese paciente. Veamos cómo hay presencia de cartílago mineralizado, hay presencia de ostofitos. Hay una membrana sinovial aumentada de tamaño, ¿cierto? Aumentada pues, de su ecogenicidad. Hay bastante presencia de bandas de fibrina a nivel intraarticular, veamos acá,
¿cierto? Y el líquido sinovial presente, pues empezaba a disminuirse, ¿cierto? El espacio articular empezaba a disminuirse por colapso debido al aumento del tamaño y a la reacción o a la reactividad de la membrana sinovial. Veamos cómo está irregular todo ese espacio perióstico y cómo podemos generar el diagnóstico presente para este paciente. Está saliendo uno de los casos, punto a tener en cuenta frente a la evaluación diagnóstica de los pacientes. Debemos diferenciar, ¿cierto? En el primer punto debemos diferenciar si es un paciente con enfermedad articular, propiamente dicho osteoartritis, o ya índole crónico como la enfermedad articular degenerativa, o si son pacientes con sepsis articular. Desde eso, la toma de muestra del líquido sinovial es importante para el diagnóstico de estos pacientes. Hay que evaluar ese líquido sinovial, ¿cierto? Hay que evaluarlo, hay que mandar un tubo para examen microbiológico, hay que mandar un tubo para examen citológico. Eso deben realizarlo. Recuerden que no debemos enviar la muestra microbiológica con EDTA, ¿cierto? Porque pues, es un bacterio estático y pues genera cambios en el resultado. Entonces, desde ese punto de vista, muchachos, hagamos esas evaluaciones, ¿cierto? Evaluemos la cantidad celular, evaluemos la citología de esas articulaciones, determinemos la cantidad celular, determinemos las reacciones polimorfonucleares, que desde ese punto de vista, si son reacciones crónicas, son reacciones con enfermedad articular degenerativa, pues vamos a encontrar que no es tan abundante la presencia celular. ¿Que se pueden dar cambios? Sí. ¿Puede haber presencia de proteínas? Sí. Pero van a ser más medidas desde un efecto crónico, ¿cierto? De un efecto donde aparezcan también reacciones monocelulares. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante que generemos la interpretación del líquido sinovial. Evaluemos ese líquido, cómo está a nivel físico, cuáles son los cambios presentes, si es un líquido normal, si es un líquido transparente, si es color ámbar, ¿cierto? Eso es muy importante porque cualquier cambio físico nos va a llevar a pensar en que posiblemente, y de hecho hay alteraciones. Esta es la yegua, vean este perímetro articular, esta es la yegua del primer caso que les mostré, esta es la yegua que terminó siendo eutanasiada, ¿cierto? Por todo lo que representaba, todo lo que representaba pues la situación que se dio pues frente a la anquilosis de ese animal, este pobre animal. Entonces, desde ese punto de vista, debe considerarse, muchachos, un abordaje adecuado, debe considerarse la evaluación del líquido sinovial, tanto física como microbiológica como citológica, para que podamos entender qué pasa con este paciente o con estos pacientes. Bueno, esto es otro estudio que se hizo también. Terapéutica. Hablar de tratamiento, básicamente es esto. O sea, no nos podemos quedar con pensar que la evaluación o el abordaje terapéutico de nuestros pacientes a nivel de la terapia, perdón, de la enfermedad articular, debe ser solamente hablar de infiltración de corticoides y sacar pecho porque podemos hacer infiltraciones y mostrarlo. Y bueno, y es muy bacano que sepas la anatomía, es muy bacano que sepas los efectos fisiopatológicos, es muy bacano que sepas hacer una infiltración, pero tenemos que entender que la terapia o el tratamiento para la enfermedad articular es mucho más que eso. Obviamente debe haber una correlación de manejo del dolor, obviamente debe haber una correlación determinando pues un efecto antiinflamatorio intraarticular, si se quiere, pero dentro de eso pues, hay que generar una terapia regenerativa, hay que entregarle a esas articulaciones lo que les está faltando, hay que entregarles el ácido hialurónico, hay que entregarles el condroitina, hay que entregarles los glicosaminoglicanos, los bifosfonatos si se quiere o si se tiene, ¿cierto? Todo eso hay que reponérselo a la articulación. Entonces es un error a criterio propio, es un error determinar que eso o que la terapia se restringe a AINES y se restringe a corticoides intraarticulares. Es un punto muy importante. Dentro de eso, terapias analgésicas, pues básicamente tenemos como orden o principios activos de primer orden, pues los AINES, en los cuales pues vamos a generar pues, el uso de fenilbutazona, de ketoprofeno, de carprofeno, tal vez de AINES más relacionados a nivel efecto potente analgésico, pues a nivel musculoesquelético. Ahora, hay que determinar algo. Estos casos son casos que posiblemente necesitan analgesia de más de 5, 7, 8, 10 días, posiblemente. Obviamente hay casos muy agudos que pues, no llevan a tanto, pero dentro de eso, dentro de las vías de administración, dentro de la importancia del manejo, ¿cierto? Los efectos secundarios de los AINES, hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? Son casos que posiblemente necesitan analgesia de más de una semana, posiblemente.
Entonces tenemos las fenilbutazonas, ¿cierto? Con sus dosificaciones. Recordemos que la fenilbutazona, a pesar de que es uno de los AINES más tóxicos, también es uno de los más potentes analgésicamente, pues a nivel locomotor, tiene una variedad dentro de la administración que es la vía oral. Entonces podemos manejar una muy buena dosificación oral a 2.2 o a 2 miligramos por kilogramo, ¿cierto? Y manejarlo acompañado de una terapia antilucerogénica y nos proporciona una terapia analgésica prolongada. Algunos estudios hablan de 15, 20 días, un mes, y está bien, ¿cierto? Si usted pues considera que está manejando adecuadamente el caso del paciente, pues obviamente de sus conceptos o criterio clínico. Se puede manejar el ketoprofeno, tal vez es de los menos tóxicos, de los AINES menos tóxicos, también es muy potente, lo manejamos a esta dosis cada 24 horas. Aparece el carprofeno también como una opción. Entonces, eso pues surgen varias opciones a nivel analgésico, ¿cierto? Pues ya usted puede generar pues otro tipo de protocolos a nivel analgésico que está bien, ¿cierto? Analgesias multimodales, esto es otro tipo de principios activos que podrían combinarse. Terapia con corticoides para los tratamientos a nivel de enfermedad articular. Cuando decimos hacer las infiltraciones con corticoides, debemos de tener en cuenta, muchachos y compañeros, que esas terapias con corticoides se van a relacionar directamente a el uso de corticoides de depósito. Corticoides de depósito que tengan un metabolismo pues, más lento, ¿cierto? Que tengan una capacidad de activación más lenta, que genera un efecto más potenciado y más duradero en el tiempo. Entonces, dentro de esos corticoides de depósito, pues tenemos el acetato de metilprednisolona, la triancinolona y la betametasona. Dentro de eso, pues a criterio propio, casi siempre pues, genero las infiltraciones con metilprednisolona y con triancinolona, siendo que la metilprednisolona tiene un efecto más considerable y más prolongado en el tiempo que la triancinolona. La podemos manejar intraarticular de 40 a 80 miligramos totales intraarticulares. Desde ese punto de vista, pues va a generar, ¿cierto? Va a generar un efecto, puede generar un efecto de cambio de ambiente articular. Aquí es muy importante aclarar algo. Me parecen adecuados dentro de la terapia usándolo una, máximo 2 veces a nivel de infiltración intraarticular. Más puede generar cambios intraarticulares negativos. Recuerden que esos corticoides pues, indirectamente o directamente pues también modifican las concentraciones de prostaglandina o modifican las activaciones de prostaglandina. Entonces, si eso se realiza, o sea, si se abusa la terapia con corticoides a nivel intraarticular para aquellos pues que suelen infiltrar constantemente a los animales, pues inevitablemente se puede llegar a generar un efecto negativo sobre los condrocitos. Muchas veces inclusive hablan de efectos necróticos a nivel del cartílago y efectos necróticos a nivel de la membrana sinovial. Entonces no se puede abusar de los corticoides intraarticulares. ¿Son una buena opción? Sí, sí, es una buena opción. No es la terapia principal, no. ¿Es una buena opción coadyuvante? Sí. Genera un muy buen efecto antiinflamatorio en una o 2 dosis. Asimismo, podemos utilizar la triancinolona. Ya a estas dosis recomendadas a nivel intraarticular, se pueden combinar tanto metilprednisolona como triancinolona, se pueden combinar con infiltraciones, ¿cierto? O con administración oral de ácido hialurónico, que me parece pues fundamental dentro de la terapia. Si usted determina que va a utilizar el corticoide, pero que también a su vez va a suplementar con ácido hialurónico, excelente. Aparece la betametasona, que es de estos de depósito, que es la que menor vida media tiene, pero pues también es considerable dentro de la terapia. Las terapias regenerativas acompañadas pues de administración de ácido hialurónico es importante, ¿cierto? Es entregarle lo que necesita, el factor fundamental que necesita el cartílago articular, el factor que necesita a nivel intraarticular, esas estructuras anatómicas para que se pueda generar una remodelación o para que se pueda generar una regulación en el equilibrio de esa respuesta inflamatoria enzimática que tiene el paciente. Presentan una muy buena modulación desde la respuesta inflamatoria, generan una interferencia directa sobre la respuesta catabólica enzimática que está pasando. Entonces, más allá de simplemente entregarle el factor nutricional, es también entregar un efecto directo sobre esa enfermedad articular degenerativa. Entonces, podemos utilizar ácido hialurónico 20 a 40 miligramos intraarticulares. Podemos hacer infiltraciones cada 15 días, cada mes, dependiendo pues del caso. Se genera un muy buen efecto contrario a toda la quimiotaxis que se está haciendo, ¿cierto? Disminuye el efecto de quimiotaxis, evita la desgranulación leucocitaria, pues, que pues, también se relaciona directamente con esa quimiotaxis. Podemos utilizar también glicosaminoglicanos
a 250 miligramos intraarticulares, también tienen un muy buen efecto a nivel antiinflamatorio. A su vez, ellos tienen una relación directa sobre la producción de metaloproteinasas, sobre todo las 1, que van a disminuir la concentración de estas metaloproteinasas, van a disminuir la presencia de prostaglandinas y van a disminuir la presencia del óxido nítrico. Aparece el pentosan, que en realidad no es tan común a nivel utilizado pues, en equinos, no es tan común, pero pues se describen algunas terapias, en algunos casos pues, que se han comentado, se han leído, a 2 miligramos por kilogramo, perdón, sí, a 2 miligramos intramusculares, a 7 días. Entonces, muchachos y compañeros, punto fundamental, estas terapias regenerativas. Punto fundamental, es el punto o es el objetivo clave de las terapias a nivel de la enfermedad articular, ¿cierto? Desde hace un tiempo para acá también se viene hablando de terapia regenerativa con el IRAP. Ese IRAP no es más que un análogo, perdón, es un antagonista de los receptores de interleuquinas. Él lo que hace es competir, ¿cierto? Es competir por esos receptores de interleuquina 1, copándolos y evitando pues que la interleuquina 1 se una a esos receptores de membrana y pues generen todo ese efecto inflamatorio. ¿Se acuerdan allá en la fisiopatología donde hablábamos que esa célula pues la consideráramos como un condrocito? Es eso, ¿cierto? Él va a competir y él va a ocupar ese receptor en vez de que lo ocupe la interleuquina 1. Entonces, es una terapia bastante considerable, es una terapia que ha tenido muy buenos resultados a nivel de investigación, a nivel clínico, y pues que podemos considerar dentro de nuestros protocolos o dentro de nuestros manejos de tratamiento de la enfermedad articular degenerativa. Siendo así, pues terminamos la charla. Les agradezco puntualmente la asistencia, les agradezco puntualmente pues el estar acá con nosotros, el poder compartir este espacio con nosotros, el habernos escuchado, el hacer partícipe del semillero de equinos, de Juan, y considero que podríamos abrir el momento para las preguntas que tengan pues sobre la charla. Entonces, acá aquí en la parte de arriba pues está levantar la mano y aquellas personas que quieran participar, que quieran hacer algunas preguntas, que quieran pues, generar alguna sugerencia. Entonces, desde ese punto de vista, los escuchamos. Yesid. Hola, doctor Renzo, muy buenas noches. Yesid, buenas noches. Doctor, yo tengo una pregunta. Señor. Profe, su merced hablaba de la membrana sinovial. En caballos viejos vamos a encontrar la misma que en caballos jóvenes, y esto pues en algunas ocasiones nos hablaba que pues son células sinoviales que pues que ayudan a los líquidos sinoviales ayudan a amortiguar el tipo de golpe. En algunos caballos, como le comentaba, en caballos viejos vamos a encontrar lo mismo que en un caballo joven. Listo, es decir, entonces, para responder a la pregunta, porfa, si quieres, de pronto silencias el micrófono que tenés bastante. Listo, gracias. Depende de la vía zootécnica que haya tenido el animal, depende del manejo que haya tenido el animal a nivel del entrenamiento, a nivel de lo que se haya pues, reconocido a nivel deportivo del animal. Lo que pasa es que estos animales que tienen recorrido pues, deportivo son animales que están sometidos a infiltraciones constantes. Son animales que son sometidos a infiltraciones constantes, son animales pues, los de carreras, animales de barril, animales pues, de pista inclusive. Entonces, todos estos efectos van a generar un efecto negativo ampliamente sobre la membrana sinovial, sobre el cartílago articular y en su vejez, inclusive, pues para no hablar de caballos viejos, podemos hablar acerca de animales con 10 años, 11 años, animales que están en su etapa adulta, que aún tienen un efecto directo, un efecto propio a nivel del entrenamiento y a nivel de la competencia deportiva. Son animales que vemos que ya empiezan a tener problemas a nivel intraarticular. Entonces, para responderte a la pregunta, se hacen altamente predisponentes, ¿cierto? El factor médico veterinario, el factor iatrogénico representa una predisposición alta para nuestros caballos, si lo enfocamos propiamente en el caballo criollo colombiano, pacientes de 8, 9 años, 10 años, con enfermedad articular degenerativa propiamente dicho, ¿cierto? Por inestabilidad articular, por cambios de las fuerzas biomecánicas,
por infiltraciones, pues abuso de los medicamentos, abuso de los corticoides. Todo este tipo de situaciones van a llevar a que se pueda generar una alta predisposición en los caballos adultos, tendiendo pues a ser seniles. Acá en el chat, sí. Listo. Acá en el chat veo dos preguntas muy interesantes. Eliana María nos pregunta si a nivel nutricional, ¿cómo se puede generar una ayuda, cierto? ¿Cómo se puede generar una terapéutica de la enfermedad articular degenerativa si se usa algún otro acéutico? Yo creo que dentro de eso para responder la pregunta, muchas de estas terapias regenerativas también vienen con la posibilidad de poder realizar administraciones vía oral. Entonces, mientras cuando diagnosticas al paciente directamente con enfermedad articular degenerativa, puedes elegir la vía de administración, sea por infiltración intraarticular o sea pues por vía oral o vía parenteral. Muchas veces optamos por generar solamente infiltraciones y hay estudios muy bacanos que demuestran que esas infiltraciones propiamente dichas pues ayudan a que se generen esos efectos inflamatorios o esos efectos directos sobre los cambios negativos a nivel intraarticular. Entonces, la vía oral hace parte de una de las propuestas necesarias a considerar dentro de la respuesta terapéutica, ¿cierto? Entonces, muchos de estos suplementos vienen a nivel oral, ¿cierto? Hay suplementos, pues, para no mencionar de pronto comerciales, pero hay suplementos, no le estamos haciendo pues propaganda a ningún laboratorio, pero sí hay suplementos bastante comerciales que podemos tener como un efecto positivo desde el manejo del paciente con enfermedad articular, pues, muchos basados en ácido hialurónico, que podemos pues estar agregando o complementando, en los cuales pues se maneje directamente sobre la dieta, he utilizado uno pues que es de uso muy común, donde pues se recomienda administrar 120 miligramos por kilo directamente sobre la dieta y genera unos efectos bastante positivos. Me ha gustado manejarlo. Laura Isabel nos pregunta, bueno, te agradezco, si he considerado tal vez el uso de cannabis medicinal para el tratamiento como ayudante en la regeneración, inflamación y dolor. No, para serte sincero, no lo he considerado, no lo sabía tampoco, pues que se podría de pronto agregar a una terapéutica posible desde el efecto homeopático. Me gusta tener en cuenta las posibles alternativas a las terapéuticas, siendo que, pues como les digo y como les conté durante la charla, me gusta ir más allá de los corticoides. Pienso que si son una muy buena terapia inicial de ayuda a nivel antiinflamatorio, no se puede abusar de los corticoides. Yo prefiero generar estas terapias en las cuales se dé un efecto directamente regenerativo, ¿cierto? Sería interesante. A mí, pues, dentro de mi formación soy muy guiado sobre la medicina basada en la evidencia. Entonces, sería muy interesante generar un estudio en el cual pues, se aproximara hacia los efectos del cannabis como coayudante dentro de la regeneración, inflamación y manejo del dolor a nivel del paciente de la enfermedad articular. Sería bastante interesante. Eliana nos pregunta, ¿existen casos documentados en los cuales exista causística de enfermedad articular degenerativa por causas inmunomediadas, por síndromes sistémicos o por virus específicos? Sí. Sí, en algún momento leí, son muy aislados en realidad. Pero sí se ha determinado algunas viremias que terminan alojándose a nivel de la membrana sinovial. No recuerdo específicamente cuál virus fue, si les soy sincero, no recuerdo, pero sí se ha generado dentro de esas terapias, dentro de esos efectos inmunomediados. Ahora, también se reconoce dentro de la fisiopatología esas agregaciones inmunomediadas, esas agregaciones leucocitarias, esas agregaciones plaquetarias que terminan generando microtrombos a nivel de la irrigación sobre la membrana y empiezan a determinar todo este efecto isquémico y todo este efecto necrótico sobre membrana sinovial. Eso sí se reconoce también dentro de las posibles reacciones fisiopatológicas. Los virus también, muy aislados, en realidad muy aislados. Casi siempre se describe la enfermedad articular también como un efecto secundario a un proceso séptico bacteriano. Eso, pues, dentro de lo normal o dentro de lo común,
se puede determinar como una de las causas o los factores predisponentes a nivel infeccioso. Viral, como le digo, sí, pero pues no es tan común, al menos dentro de mi práctica clínica y dentro de lo que he leído, ¿cierto? A nivel clínico directo es muy poco. Comprendo que el ácido hialurónico se emplea con el objetivo de regenerar, pero podría decirse que también atrapa radicales libres, o cuál sería el medicamento para eliminar los radicales libres de los que nos hablabas. Ese ácido hialurónico, tanto el propiamente dicho el ácido hialurónico como los glicosaminoglicanos, tienen un efecto directo sobre la disminución de esos radicales libres. Tal vez como atrapamiento no tanto, ya que esa tasa de intercambio metabólico a nivel intraarticular pues disminuye bastante. ¿Por qué? Porque se podría generar un efecto directo. A ver, si uno considera el uso de principios activos como lo son el dimetilsulfóxido y estos pues llamados atrapadores de radicales libres, lo podríamos manejar desde el punto de vista parenteral, pero esa tasa, ¿cierto? Ese paso hacia a nivel intraarticular es bastante disminuido. A su vez, si se logra, es bastante disminuido por poder generar ese intercambio y ser eliminado. Hay estudios que demuestran, y son estudios muy controversiales. De hecho, en algún momento lo hice, pero me generó bastantes dudas clínicas, porque empecé a hacer, tuve un caso bastante complejo e hice unos lavados articulares con dimetilsulfóxido. Pero aún así, dentro de lo que uno conoce del dimetilsulfóxido, pues consideré que era una terapia bastante agresiva desde un lavado articular. Era una terapia bastante agresiva desde un lavado articular. Agregué 100 miligramos totales, pues como referente de un estudio de investigación que encontré a 1 litro de solución salina y realicé el lavado articular, ¿cierto? Propiamente dicho, como tener ese efecto de atrapamiento de radicales libres, poder tener ese efecto de liberación de la presión intraarticular, tener ese efecto de liberación de todo ese efecto enzimático y hacer un lavado sobre esa articulación afectada. Empecé a preguntar sobre mis asesores, sobre mis docentes y pues empecé a leer, y casi la mayoría de los artículos tenían un efecto negativo, unos resultados negativos a nivel del cartílago articular, más exactamente a nivel de la membrana sinovial, con la administración intraarticular de estos atrapadores de radicales libres, más exactamente el dimetilsulfóxido. Por acá hay una persona que desde hace rato ya continúa leyendo las preguntas del chat. Mateo. Caballero, buenas noches. Un saludo muy especial para vos, doctor, y para todos los presentes acá en la charla, señor. Buenas noches, Mateo. Doctor, dos preguntitas. Te quería preguntar si hay alguna raza predisponente o algún cruce que pueda ser más predisponente pues, a esta enfermedad articular. Y otra pregunta es si, por ejemplo, estos equinos que se emplean para las actividades de vaquería, no necesariamente pues que sean gerontes, sino animales jóvenes, pueden ser mucho más propensos pues, por su actividad zootécnica a desarrollar o a sufrir esta enfermedad articular, señor. Listo. Predisposición racial. ¿Se ha determinado alguna predisposición sobre los animales de peso mayor, de volumen mayor, de talla mayor? Se ha determinado pues, cierta predisposición sobre estos animales. En mi concepto, para Mateo y para todos, yo pienso que la mayor predisposición que puede haber sobre la enfermedad articular es un manejo deportivo inadecuado. Yo pienso, pues, tengo en mente eso. O sea, si lo hablamos netamente por el caballo y por las razas, tal vez el volumen y tal vez el tamaño genere cierta predisposición. Ahora, así como viene por volumen y por tamaño, pues se supone que debería haber un equilibrio propio, un equilibrio fisiológico. Para responderte la pregunta directamente es eso, ¿cierto? Hay mayor predisposición tal vez sobre el tamaño de las razas. Ahora, pienso que es mucho mayor dependiendo del manejo deportivo que haya tenido el paciente, más exactamente sobre todas esas situaciones iatrogénicas que se presentan a nivel intraarticular. Pensar directamente en los animales de vaquería, pensar directamente en el animal de finca. Uno a veces tiene esa idea de que tal vez los animales de vaquería tienen una mayor cantidad de lesiones o debido a que el trabajo es duro, pues posiblemente serán predisponentes. He leído algunos trabajos de animales de vaquería, de animales de rodeo también, en los cuales no se encuentra un alto volumen o una alta frecuencia de lesiones. No se encuentra. Propiamente dicho, son animales criollos, son animales adaptados, son animales pues, que
que en su medio participan de ese tipo de trabajos. Entonces, pues más allá de eso, una suplementación nutricional adecuada, más allá de un manejo adecuado, son animales que no van a estar predispuestos a infiltraciones, consecuentemente a infiltraciones comúnmente. Entonces, la regulación biomecánica, pues, genera un efecto positivo y tiene un efecto positivo, y no de pronto no porque no son los animales de mayor carga genética o los animales pues, de pista. Tenemos que de pronto empezar a cambiar un poco ese chip sobre los animales de vaquería. También hay que generar más investigación sobre ellos, en eso estamos de acuerdo. Pero es interesante lo que se plantea, es interesante la idea de discutir sobre la presentación de esos animales de vaquería, sobre su frecuencia a nivel de las lesiones articulares. Muchas gracias, doctor. Mateo, con todo gusto. Regreso al chat y creo que Alejandro, nos pregunta. Muchas gracias, Alejandro. En caso en el que la ecografía observemos afecciones en la membrana sinovial y teniendo en cuenta los efectos adversos directos que tienen los corticoides sobre esta, ¿qué otra opción se podría tener en cuenta? ¿Qué otra opción pues, se podría tener en cuenta frente a las terapias? Me imagino que preguntas, si uno hace evaluación directa imagenológica y uno encuentra pues, que ya la membrana sinovial está afectada, uno encuentra que hay disminución del líquido sinovial, ¿cierto? Que ya hay una terapia instaurada a nivel de corticoides, como les digo, pues no soy de usar corticoides exageradamente a nivel intraarticular. Pienso que hay que determinar cuál es el estado real de esa articulación, cuál es el estado real de esa reacción ósea presente en esa articulación. Dependiendo de eso, puedes decidir si continúas con las terapias regenerativas, ¿cierto? Terapias en las cuales pues, se utilicen el ácido hialurónico, se utilicen pues, todo esto que venimos hablando, terapias en las cuales se utilicen principios activos competitivos como el IRAP, ¿cierto? Terapias en las cuales pues, se genere un factor inmunomediado también, ¿cierto? Aquellas pues, terapias con sueros o con plasma rico en plaquetas que también podríamos mencionar. Entonces, podría empezar a generarse ese tipo de terapias alternativas o regenerativas, ¿cierto? Más allá de los corticoides, está bien, ¿cierto? De hecho, pues acá Eliana también nos pregunta sobre el ozono, también, ¿cierto? Se podría implementar una terapia directa que nos ayude, ¿cierto? A generar un efecto positivo. Ahora, lo que pasa es que depende de cuál es el estado de esa articulación. Depende de cuál es el estado de articulación. Si son articulaciones con un desgaste, perdón, o con una lesión bastante considerable, son articulaciones con inicios o con procesos ya de anquilosis, pues ya hay un punto en el cual pues sabes que ese paciente no va a continuar con una vida deportiva. Es un paciente que se restringe su vida deportiva. Es un paciente que no va a tener una vida deportiva adecuada y que pues ya debe salir de su vida deportiva y ya prima un estado clínico, ¿cierto? Entonces hay un punto en el cual pues usted determina que sencillamente de pronto la terapia ya no va a seguir funcionando, la terapia clínica, y usted puede pues ya generar a nivel de artroscopia, como le decíamos, podemos también considerar todo ese efecto de curetaje, todo ese efecto de limpieza, eliminar esos osteofitos presentes, ¿cierto? Esas presentaciones de cartílago mineralizado, pues debemos eliminarlo porque genera un efecto dañino, lesionante, y pues generan mucha más irregularidad a nivel articular, ¿cierto? Todo esto lo podríamos considerar, Finalmente yo pues, pienso que más allá de las terapias y más allá de lo que se condiciona sobre la evaluación clínica de esa articulación afectada, en el punto donde prima el estado clínico del animal, en el punto donde prima el confort analgésico del animal o la supresión del dolor, podríamos hacer la neurotomía como un punto fundamental para evitar, ¿cierto? Para desligar ya ese efecto de dolor sobre el paciente a nivel articular. Entonces, terapias probables hay varias, ¿cierto? Las regenerativas, ojalá posiblemente sea nuestro punto fundamental. Al final, cuando se genere un efecto totalmente negativo sobre la articulación, se puede considerar la neurotomía. Se puede considerar la neurotomía como terapia propiamente dicha. El ozono, Eliana, vuelvo y te digo, se describe ampliamente. Hay que tener en cuenta los efectos de cambio de presión intraarticular. Hay que tener en cuenta que se mencionan efectos positivos, ¿cierto? Efectos positivos sobre la regulación leucocitaria. Se mencionan efectos positivos también sobre esa desgranulación leucocitaria. Se mencionan efectos positivos sobre el atrapamiento de radicales libres también. Pero
lastimosamente carece de un soporte de investigación. Yo no estoy en contra de este tipo de terapias, pero sí considero que este tipo de terapias, más que utilizarlas libremente, es darles un soporte clínico y un soporte de investigación donde determinemos qué tan viable y qué tan útil es para cada uno de los parámetros a tener en cuenta en una terapia articular. Pienso que es muy importante. O sea, yo sé que hay mucha gente utilizándolo, yo sé que hay mucha gente usándolo, yo sé que hay mucha gente que pues, ve el ozono como un objetivo puntual, pero pienso que como terapia ayudante podría servir. A su vez, considero que también necesita un soporte clínico para que lo consideremos dentro de los objetivos viables de nuestras terapias a nivel articulares. Alejandro, 2 preguntas, ¿cierto? Ya que hablaron de los radicales libres, hay estudios que describen el uso de soluciones ozonizadas para lavados articulares. Sí los hay, pero lo que mencionábamos ahora, ¿cierto? O sea, son estudios que describen el uso, más no describen propiamente dicho el efecto. O sea, no describen en realidad. Yo puedo pues, publicar un reporte de caso, como los que les mostré que he hecho, y se podría, ¿cierto? Y usted dentro de la terapia puede considerar, bueno, yo hice un lavado con una solución ozonizada, pero más allá de eso, que esté publicado no significa que se haya estudiado el efecto directo de esa solución ozonizada sobre la regulación articular. Y esto es cierto, no estoy en contra de la terapia con ozono, para nada, pero sí considero que debe haber un soporte, ¿cierto? Más allá de simplemente mencionar en un reporte de caso que se ha usado o no se ha usado, ¿cierto? Debemos considerar directamente qué pasa con ese ozono a nivel de regulación de actividad inflamatoria, a nivel intraarticular, si estamos hablando pues, de este tema. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Cómo lo describimos? ¿Qué tantos radicales libres atrapa en realidad o no? ¿Qué tanta reacción inflamatoria, antiinflamatoria provoca en realidad o no? ¿Qué tanto efecto vasoactivo genera? Pero eso hay que describirlo puntualmente, más allá de mencionarlo o no mencionarlo en un caso clínico. Segundo, teniendo en cuenta que con esta patología se genera fusión articular inicialmente, ¿cierto? Recordemos que es inicialmente. ¿Qué beneficios o efectos adversos podría tener realizar vendajes de compresión? Yo en realidad no lo he hecho. En estos efectos de compresión, en estos efectos iniciales de enfermedad articular, no he hecho vendajes de compresión porque considero que lo que está pasando es un aumento, severo de la presión intraarticular. Y desde ese punto de vista, pues generarle un efecto compresivo a nivel externo, pues va a aumentar la presión intraarticular y van a generar lesiones y microtraumatismos sobre el cartílago articular. No lo hago, en realidad no lo he hecho nunca a nivel de las articulaciones. Si de pronto pues alguien tiene alguna experiencia sobre el manejo de estos vendajes compresivos, pues está bien, ¿cierto? Está bien mencionarlo. Yo considero que es bueno dejar libre la articulación, dejarle libre la articulación porque como vemos y como les mostré en los casos, hay situaciones en las cuales el perímetro articular aumenta considerablemente y ya de por sí ese perímetro articular y esa fusión sinovial tan severa o esa tumefacción que puede volverse crónica también tan severa, pues genera un cambio bastante notorio a nivel de la presión intraarticular y no quiero generar un aumento de esa presión intraarticular. Entonces, dentro de eso no la considero dentro de mi práctica pues a nivel terapéutica. Eliana nos pregunta, ¿de pronto has realizado terapia con alendronato cuando hay osteofitos? Siempre es mejor cirugía. No la he utilizado, el alendronato. Considero que los estudios que he leído frente a las terapias con alendronato pues se relacionan más a resultados pues muy discutibles. O sea, muy discutibles no, a resultados en los cuales pues no se genera un efecto directo o una viabilidad directa sobre la eliminación o sobre la desmineralización de estos artrofitos o de estos osteofitos. Obviamente también hay que tener en cuenta el tamaño, hay que tener en cuenta la cronicidad del evento, hay que tener en cuenta qué tan afectado está a nivel óseo o la articulación, qué tanta cantidad de reacción ósea hay, qué tanto desprendimiento de osteofitos hay. Vuelvo y les digo cuál es el tamaño. Y considero que ya cuando son osteofitos o artrofitos ya de un tamaño considerable, la cirugía pues siempre va a ser uno de los efectos a tener en cuenta sobre la eliminación de esos artrofitos o esos osteofitos. Alejandro, profe, ¿qué terapias desde la fisioterapia
se podrían tener en cuenta en etapas no muy avanzadas de esta patología? Muchas gracias por todas las respuestas. De un Alejandro. Sí, dentro de la fisioterapia se maneja inclusive pues algunas ondas de choque, pero como lo mencionas, hay que tener en cuenta cuál es el estado real de la patología, porque desde esas ondas de choque a nivel intraarticular que tienen como principal objetivo generar un efecto vasoactivo importante. Más allá de eso, si hay un efecto crónico ya instaurado o si pues, ese cartílago ya empieza a tener un efecto de naturalización con esas ondas de choque, lo que vas a provocar es pues, un desprendimiento más marcado o más severo de ese cartílago, ¿cierto? Y su posterior mineralización. En un evento inicial podría, ¿cierto? En un evento inicial podría, en un evento pues no séptico, en un evento en el cual pues se genera un traumatismo, hay un efecto inflamatorio directo, ¿cierto? En esos eventos en los cuales aún no hay cambios óseos, aún no hay remodelación ósea, se podría tener como efecto pues, positivo este tipo de fisioterapia, ¿cierto? Este tipo de fisioterapias, también terapias enmarcadas a la termodinámica de la articulación, también terapias enmarcadas en el desplazamiento del paciente, en el movimiento propio del paciente, en la regulación del equilibrio de la articulación, terapias enmarcadas en herraduras ortopédicas que generen un adecuado balance frente a la articulación. Todo esto se puede considerar, dependiendo de el estado de cronicidad de la enfermedad articular. Profe, muchas gracias. Listo, Liana, con mucho gusto. Espero pues haber aclarado las dudas que tienen. Si alguien más tiene alguna pregunta, si alguien más tiene alguna duda, alguna sugerencia, estamos abiertos a escucharlos. Bueno, si no es más, entonces... bueno, aquí hay una. Jessy. El Ancofen, la pomada como terapia regenerativa se puede utilizar. Esa pomada pues genera un efecto analgésico local, ¿cierto? Genera un efecto analgésico por absorción transcutánea. No es el efecto analgésico más apropiado. Dentro de eso, pues te recomiendo utilizar pues propiamente la administración parenteral para que tengas un efecto positivo analgésico. Entonces, con esto, ¿considerarla como una terapia regenerativa? No se considera como una terapia regenerativa. Obviamente sí representa una terapia analgésica, pero en ese efecto transcutáneo pues va a ser mínimo el efecto analgésico. Entonces es mejor siempre utilizar la vía de administración parenteral para este tipo de pacientes, ya que la condición de dolor es bastante considerable. Estamos hablando de pacientes que pueden llegar a claudicaciones 5 de 5. Entonces, considero que la analgesia debe ser uno de los puntos fundamentales, pilares de la terapia del paciente con enfermedad articular degenerativa. Bueno, entonces nada, agradecerles. Es un gusto que hayan estado con nosotros, es un gusto que nos hayan acompañado, es un gusto pues la presencia de ustedes que pues, nos apoyen a nivel del semillero, tanto pues para los estudiantes que representan a ECUAN, como para las personas externas, los estudiantes de Uniamazonia. Es un placer tenerlos acá. Para las personas pues, de otras instituciones o de pues, externas a la universidad, es un gusto. Las puertas del semillero estarán siempre abiertas y muchas gracias por su asistencia.